¿Sí? Listo. Ok, tomando en cuenta esto y en consideración lo que acabamos de hablar, entonces creo que es importante, ¿no es cierto?, lo que acaba de leer la compañera, que entendamos, ¿no es cierto?, que cuando hablamos de criterios sociológicos vinculados al delito, tomemos en cuenta algo, no al individuo, no a la persona individualmente, sino a la sociedad, porque la sociedad es nuestro objeto de estudio, ¿ok? Permítame, por favor. Ok, entonces, ¿me va a ayudar, por favor, leyendo Lady Villegas? Me va a ayudar leyendo lo que dice aquí. El delito como hecho social. Ajá, Mire, el delito como hecho social. Para la sociología, el delito no es un fenómeno puramente anomalado ni patológico. Es un producto socialmente construido y distribuido, que refleja las tensiones, desigualdades y las contradicciones propias de cada formación social. Se ujú, define su distribución y su persecución son procesos inherentes, políticos y culturales. Los cinco grandes bloques de análisis. Uno, criterios estructurales y funcionales. 2, criterios de aprendizaje y socialización. 3, criterios de control social. 4, criterios de relación social y conflicto. 5, criterios ecológicos y ambientales. ok, perfecto, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos, nosotros vemos, ¿no es cierto? Vemos 5 tipos de criterios que desde el punto de vista de la sociología son muy, pero muy importantes. Ok, ¿me ayudas por favor leyendo? Karen Cabrera. Criterios estructurales y funcionales. Este enfoque postula que la criminalidad está intrínsecamente ligada a la organización misma de la sociedad. El delito, lejos de ser una enfermedad social, puede cumplir funciones dentro del entramado colectivo o ser el resultado de fallas estructurales profundas. Ok, ok. Sí sabían que había una época bastante importante, sobre todo dentro de la sociología, en el cual se veía el delito como algo que debía ser considerado normal. Ok, según Emily Durkheim, con Robert Merton, ellos mencionaban algunas ideas. Entre ellos, Durkheim mencionaba, ¿no es cierto?, que el fenómeno normal de toda sociedad que es sana está vinculado al delito. Y esto no necesariamente significa que se desee que exista o no exista el crimen, ojo, ojo con eso, sino que ante la presencia inevitable de la criminalidad, las sociedades tienden a estructurarse nuevamente, ¿sí? Entonces, una sociedad sin delito sería aquella en que las normas morales son tan rígidas y homogéneas que ningún individuo puede pensar de una manera diferente. Es totalmente diferente, un escenario completamente incompatible con el cambio social y el progreso. Y eso no es lo adecuado. Ok, ¿cuáles eran las funciones del delito según Emily Durkheim? Por favor, me vas a ayudar, Kevin. Ya, Liz. Las funciones del delito según Durkheim. Función delimitadora. El delito traza y reafirma los límites morales de la comunidad. Al castigar al infractor, la sociedad señala lo que no se tolera y refuerza sus valores centrales.
Función integradora. La indignación colectiva ante el crimen genera solidaridad entre los miembros de la comunidad, fortaleciendo la conciencia colectiva. Función innovadora. El transgresor de hoy puede ser el reformador de mañana. Sócrates fue condenado como criminal antes de ser reconocido como filósofo. Y se dan cuenta, ¿por qué creen que Sócrates fue condenado como un criminal y luego como un filósofo? ¿Mm? ¿Por qué era considerado eso? Por tener diferentes criterios que los demás. Ok, perfecto. Ok, para este tiempo Sócrates era un tipo demasiado loco, sin ideas, una persona que quizás ya rebasó mucho algunos límites, ¿no es cierto? De lo que tradicionalmente estaba aceptado como un tema de aprendizaje. Pero eso lo llevó justamente a que sea, y me refiero a esto, ¿no es cierto? Un transgresor de lo que él puede ser el reformador de una situación en el futuro. Entonces, era un tipo muy inteligente, ¿no es cierto? Que, que se basaba todo su aprendizaje en la ciencia, en estas conciencias colectivas, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante, ¿no es cierto? Porque cuando no piensas igual, eres un criminal. Ok, ¿me ayudas, por favor, Anthony, a leer lo que dice la anomía? Ya dice. La anomía cuando la norma desaparece. En su obra El suicidio, 1897, Durkheim introduce el concepto de anomía para describir la ausencia o debilitamiento severo de las normas sociales como consecuencia de cambios sociales rápidos e intensos, como la industrialización o las crisis económicas. En situaciones anómicas, el individuo pierde la guía moral que le proporciona la sociedad. Sin ese horizonte normativo, el deseo humano, naturalmente ilimitado, ya no encuentra frenos institucionales. Este estado de desorientación y vacío normativo es un terreno fértil para conductas desviadas y delictivas. Cuando la sociedad se perturba por las crisis o por los cambios beneficiosos, se torna temporalmente incapaz de ejercer esta acción reguladora. Durkheim. Perfecto, ¿no es cierto? Pero, ¿qué entendemos de esto de la anomía? ¿Qué quiere decir? Sí, de hecho, el compañero nos acaba de leer, ¿no es cierto? Pero ¿qué quiere decir en términos coloquiales esto? Si nosotros comenzamos a separar la frase anomía, ¿no es cierto? A es sin, nomia, reglas o normas, sería sin reglas o normas, ¿no es cierto? O sea, haría referencia a la falta de normas, o la degradación de los valores, o la desorganización, por ejemplo. Entonces, eh, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros decimos que anomía viene de la palabra sin normas o ausencia de normas, ¿no es cierto? Para entender a fondo hay que ver cómo le explicaron los dos sociólogos más importantes que hicieron famosa esta teoría. Robert Merton y Emily Durkheim. Ok. La anomía, según Emily Durkheim, ¿no es cierto? Desde este enfoque social, fue el que introdujo este concepto más o menos a finales del siglo XIX. ¿Sí? Entonces comienza a explicar cómo esos cambios bruscos de la revolución industrial afectaron a la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿No es cierto? Durkheim decía que la sociedad necesita normas claras para poner límites a los deseos humanos, los cuales son ínfimos.
infinitos, temporales. Las normas nos dicen que es justo. ¿Qué es lo que podemos? ¿Qué es lo que no podemos hacer? ¿Qué podemos esperar de la vida y cómo debemos comportarnos? Cuando la sociedad comienza a cambiar muy rápido, por ejemplo, una crisis económica o el crecimiento económico, ¿no es cierto? Eso es un tema para tratar de analizar. Las normas antiguas no solo encajaban en la nueva realidad, las nuevas normas aún no se han consolidado completamente. Si bien es cierto, las personas se siguen sintiendo perdidas, desorientadas y van a experimentar el vacío existencial. Y que las reglas del juicio social, ¿no es cierto?, han desaparecido. Durkheim comienza a demostrar algo muy importante en ese estado de desespero y de incertidumbre social. Y dice que está directamente relacionado con el aumento de las tareas, las tasas de suicidio de esos años. Ok, desde esa época ya tenemos suicidios. ¿Qué decía Robert Merton? En los años 30, Robert Merton adaptó el concepto de Durkheim, ¿no es cierto? Para tratar de explicar cómo funciona este tema del crimen, ¿ok? Y de la delincuencia, ¿no es cierto? Y algo muy importante era cómo la gente reaccionaba o se sentía, ¿no es cierto?, conforme a la sociedad norteamericana. El concepto de Merton comienza a redefinir muchas cosas, como, como la anomía, ¿no es cierto? No como una falta total de normas, sino como la ruptura o la desconexión entre las metas culturales alcanzadas, ¿no es cierto? Y, ¿y qué más? Y los medios legítimos para llegar a concretarla. Bueno, yo les puse alguna vez un ejemplo, ¿no es cierto? Les dije que nosotros para saber, por ejemplo, en este caso, si una persona, no sé, es sospechosa de un crimen, vamos a tener que tratar de identificar de acuerdo a muchos factores, ¿no es cierto? Pero uno de esos factores, y creo que es muy, pero muy importante, es este tema que acabamos de hablar. El tema este de las medidas, los medios legítimos, ¿no es cierto? Y de la anomía según la teoría de la atención. Ok, cuando ocurre esto, ¿qué creen que pasó? ¿Qué creen que va a pasar? Ok, es importantísimo tomar en cuenta una cosa. Cuando nosotros, por ejemplo, me voy a inventar algo, un ejemplo. Mm, ok, comienzo a tratar de pasar desapercibido yo, ¿no es cierto? Digamos que dentro de la universidad, porque dentro de la universidad está pasando algo raro. Yo siento que hay muchas personas que se están poniendo en contra de mí. Entonces, este ponerse en contra lejos de, o sea, de mí prácticamente es que de pronto esa persona tiene contactos con las autoridades de la universidad. Y ante este tipo de contactos, ¿no es cierto? La persona decide quedarse o no. Ok. Ok, la provocadora tesis durkheimiana, ¿no es cierto? Emily Durkheim argumenta en sus reglas del método sociológico que el delito es un fenómeno normal en toda la sociedad sana. Esto no significa que sea deseable, sino que su presencia es inevitable y estructuralmente necesaria, ¿sí? Eh, cuando una persona tiene comportamientos homogéneos que ningún individuo puede discernir, ¿no es cierto? Digamos, hablemos de un escenario. Las funciones del delito son, básicamente, la función delimitadora, la función integradora, ¿no es cierto? La función innovadora. ¿Y qué nos dice cada una de estas? Por favor, ¿me vas a ayudar, Delia? Leyendo. Delia,
Dicen, Oh, las funciones dicen, ajá. ya. Las funciones del delito según Durkheim. Segundo, ajá. Sí. Función delimitadora de delito traza y reafirma los límites morales de la comunidad. Al castigar al infractor, la sociedad señala lo que no se tolera y refuerza sus valores centrales. Ajá. Función integradora. La indignación colectiva ante el crimen genera solidaridad entre los miembros de la comunidad, fortaleciendo la conciencia colectiva. Ajá. Función innovadora. Transgresor de hoy puede ser el reformador de mañana. Sócrates fue condenado como criminal antes de ser reconocido. No, no, esto ya leímos, perdón. Ok. Se- ya, perdón. Esta era la situación. Perdón. Eh, Vamos con la teoría de la tensión de Strength Theory de Merton, ¿ok? ¿Qué nos dice esta teoría? Sigue leyendo, por favor, compañera. La teoría de la tensión String Theory de Merton. Metas culturales, objetivos universal valorados y promovidos por la cultura denominante. Denominante en el contexto norteamericano, el éxito económico y la movilidad social ascendente con la meta suprema del sueño americano. Medios institucionales legítimos. Lisa, no sé si le puede agrandar un poquito. No Claro, le déjame ver. puedo observar. Déjame ver si le puedo agrandar. ¿Ok? Ahí se ve. No. Ah, ahí está bien. Ahí sí se ve, Lisa. Ya. Ahí sí. Ujú. Medios institucionales legítimos. Los caminos socialmente aprobados para alcanzar esas metas, la educación, el trabajo formal, el ahorro. Sin embargo, estos medios no están distribuidos de forma equitativa en la estructura social. Ok, perfecto. Entonces, vimos los medios institucionales legítimos y la brecha estructural, que es cuando ciertos grupos sociales, por ejemplo, especialmente las clases bajas, comienzan a interiorizar las metas culturales, pero también creen en un acceso real a los medios legítimos. Y generalmente se produce la anomía, una enfermedad, bueno, una condición, ¿no es cierto? Una teoría que empuja a ir hacia una nueva adaptación. ¿Ok? Entonces, bueno, hay 5 tipos de adaptaciones según Howard Gardner, ¿no es cierto? Perdón, según Merton. Una que es la conformidad, acepta las metas y los medios, ¿no es cierto?, para conseguirlo. La innovación, aceptan las metas, pero regulan a los medios legítimos, ¿sí? Tenemos el ritualismo, abandonan las metas y métodos, ¿no es cierto? Y existe un tema de exclusión social, adicciones y vagabundeo, ¿ok? Tenemos otro que es el retraimiento, abandono de las metas, abandono de no sé qué cosas, de la exclusión social, abandono del tema de las adicciones. Y generalmente terminan en un vagabundeo, ¿no es cierto? Y la rebelión, que rechaza las medias, los métodos, las metas y los medios ya existentes y los reemplaza por otros. Importantísimo. Ok, ¿está claro hasta ahí? ¿Está claro? Ok, vamos a hablar acerca de los criterios de relación social y de los conflictos. Ok, y ahí viene algo, que es la teoría del etiquetamiento.
La teoría del etiquetamiento ya es prácticamente una teoría que selecciona activamente a quién etiquetar como desviado o delincuente. Va a brindar una categoría. Entonces, esta etiqueta de la persona delincuente altera profundamente la identidad social y altera directamente a la persona al que ha sido víctima, ¿no es cierto? En este caso. Entonces, cerrando las puertas legítimas y empujándose en una carrera de criminalidad consolidada, ¿no es cierto? Eh, lo que Lemert comenzó a decir denominaba la desviación secundaria. Goldman completa esa frase y dice, ok, creo que es importante, ¿no es cierto?, no contaminar a los seres humanos, porque si no, va a existir un declive con respecto a esto, ¿ok? Entonces, me gustaría que en este par de minutos hagamos una actividad, ¿ok? Les voy a pedir, chicos y chicas, que nos reunamos en grupitos, que hagamos un ejemplo de lo que es de lo que es, ok, permítame un momento, dividir en grupos, ya, ya. Por favor, ¿qué es lo que vamos a hacer? Me gustaría que pensemos en Robert Merton, ¿no es cierto? Que me digan cuál es perdón, el método de, se me está yendo. Ya. A ver, me gustaría que lo que se pueda hacer es que ustedes pongan un ejemplo, cada uno de ustedes, van a poner un ejemplo con el grupo, acerca de cómo los medios legítimos para llegar a conseguir fueron satisfechos, sin afectar a la sociedad. ¿Sí? ¿Está entendido? ¿Puede repetir de nuevo, Licen, por favor? Cómo los medios legítimos o ilegítimos afectan o determinan el comportamiento o la conducta de un ser humano. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso en este momento, por favor. ¿Ya? Y me van a poner un ejemplo. Entonces, por ejemplo, yo les voy a decir, digamos que yo quiero ser millonario, quiero ser rico, ¿no es cierto? Entonces yo tengo una meta cultural. Esa va a ser mi meta cultural. Y el medio legítimo para conseguirlo es, ¿qué tengo que hacer para llegar a cumplir ese sueño que quiero? ¿No es cierto? Entonces algunos van a decir, bueno, robar un banco, vender drogas, quizás ahí, porque ahora trabajo no hay, ¿ya? Por eso es importante, es necesario que ustedes vayan a trabajar. Entonces no sé si está claro ahí la actividad. Quiero que me pongan una meta cultural y quiero que me pongan aparte cuál sería perdón, un medio legítimo o ilegítimo para para concederlo. Entonces me gustaría que comencemos a hablar de eso, pero vamos a vincularlo al tema del crimen, ¿ok? Listo, chicos, chicas, les dejo estos minutitos nada más, ¿ok? Espero que sean máximo 7 minutos. Una, dos, tres, va. Por favor, las compañeras que no, que ingresen, por favor.
Perdón, cerrar todas las sesiones. Listo, chicos, chicas. Ok, ¿cómo les fue? Por favor, díganme los ejemplos. Me gustaría mucho escuchar sus aportes. Bueno, comencemos con Camila. Camila Capuz. Del grupo que nosotros hicimos, dice. Sí, por favor. ¿Alguien puede dar compartiendo la pantalla, por favor? Ok. Está habilitado para cualquiera, creo. Ok. Ok. Ejemplo de la sala 2. Como integrantes tenemos a Kevin Kingaguano, Alison Toscano, Erika Lugmaña, Joel Cutia, Sabrina Perfecto. Castro, Kevin Sisa, Vanessa Saquinga, Dayana Paredes, Lady Villegas, Jocelyn Hacho y mi persona, Camila Ujú. Capuz. Ok. Cuéntame un poquito. Bueno, hicimos una pequeña introducción donde se dice que la sociedad establece ciertas metas culturales que todas las personas buscan alcanzar, como el éxito económico, el Ujú. reconocimiento social y la estabilidad. Sin embargo, no todos los individuos tienen las mismas oportunidades o acceso a los medios legítimos para Exacto. lograr estos objetivos, como la educación o el empleo. Según la teoría de Robert Merton, esta desigualdad entre metas y medios pueden influir directamente en el comportamiento humano, llevando a algunas personas a recurrir a medios ilegítimos para alcanzar el éxito. De esta Ujú. manera, el análisis de las metas y los medios permite comprender mejor el origen de muchas conductas sociales, incluyendo aquellas consideradas desviables o delictivas. Muy perfecto. Como primer ejemplo, pusimos ejemplo cultural, Ujú. alcanzar riqueza material, estatus social y estabilidad financiera. Bueno, como clásico ejemplo es el sueño americano o la idea general de éxito. En la forma legítima de conseguirlo, tenemos que asistir a la universidad, obtener un título, conseguir un trabajo formal, ascender en la empresa, ahorrar dinero e invertirlo legalmente. En Ujú. formas ilegales de conseguirlo, cometer fraude financiero, vender drogas, extorsionar o robar. Así el individuo puede alcanzar la meta que la sociedad le impone, pero al no querer o no poder utilizarlo la vía legal y no va quebrantando las reglas. Perfecto, muy bien. Y como ejemplo, bueno, pusimos otro ejemplo también en el Ah, ya, objetivo chévere. cultural, tener poder, respeto y autoridad. En los medios legítimos, estudia liderazgo, crea una empresa, entra en política o dirige una organización jurídica. Y en ilegítimo significa conviértete en el líder de una banda criminal o de crimen organizado para imponer el poder mediante la violencia, las amenazas o las actividades ilegales. Perfecto. Aquí algo importante. Muy bien, muchas gracias. Muy importante. Cuando Robert Merton y cuando Emily Durkheim hablan mucho acerca de la teoría de la anomía, hablan de esta ruptura de la norma, ¿no es cierto? De lo que ya está establecido.
Entonces, te habla acerca de las metas culturales y de los medios legítimos o de los medios ilegítimos, ¿no es cierto?, para llegar a conseguir esa meta cultural, ¿verdad? Entonces, ok, el medio legítimo es lo que la sociedad espera, ¿verdad? Que nosotros lleguemos a hacer. El medio ilegítimo es lo que Robert Merton habla como anomía, ¿no es cierto? De como esta teoría de la anomía, que es esta ruptura de la norma, la ausencia de la norma. Es decir, no es que no existen normas para ellos y la gente que experimenta esto, no es que para ellos no existen las reglas y las normas. Es otro sistema de creencia. Es un sistema de creencia de normas alternativas que para ellos creen que funciona para llegar a esa meta cultural. ¿Me hago entender? No sé si me hago entender, chicos, chicas. Sí, profe. Ya, Sí, profe. perfecto. Entonces, ¿cuándo se da la teoría de la anomía? Cuando hay el medio ilegítimo para conseguir las cosas. Es esa ruptura de la norma, de la regla, de lo que está socialmente aceptado o establecido. ¿Ok? Como por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Ustedes les dicen, ok, tú tienes que ser una persona exitosa, pero para ser una persona exitosa, ¿qué tienes que hacer? Estudiar, ¿verdad? Tienes que estudiar, tienes que prepararte, tienes que trabajar, tienes que seguir un camino, digamos, entre comillas, un poquito largo. ¿Ya? Pero tienes otra opción. Mira, te propongo un trato. Secuestramos a tal persona. Esta persona tiene mucha plata. Y pedimos una recompensa de unos $50,000. 25,000 para ti, 25,000 para mí. Y así empezamos un negocio. Entonces, ok, la meta es llegar a tener éxito. ¿Y cómo es llegar a tener éxito para mí? Puede ser teniendo una casa, un carro, lo que sea. ¿Sí? Teniendo esta retribución educativa, un reconocimiento educativo, un reconocimiento académico, ¿sí me entienden? Para algunos el éxito es tener una mansión y un carro. Para otros el éxito, porque el éxito es subjetivo, puede ser tener una familia. Para otros el éxito puede ser viajar. Para otros el éxito puede ser ayudar a la gente que más necesita. Entonces el éxito es subjetivo. Pero para esta persona que quería un éxito basado en la riqueza, ¿no es cierto? Basado en comprarse, me invento yo un carro, ¿no es cierto? Entonces voy a decir lo siguiente. Ok, llegamos a secuestrar a esta persona, pero yo conseguí lo que me hubiese tardado en varios años en conseguirlo, lo conseguí básicamente en un año. Claro, me costaba mucho comprarme un auto, $25,000, pero ya tengo los medios, solo me costó un año. ¿Sí se dan cuenta? ¿En dónde existe la teoría de la anomía en ese momento? Existe al momento que yo escojo, tomo la decisión de tener un medio ilegítimo para llegar a esa meta cultural. Por favor, sala uno. Y con eso terminamos. Sala uno, por favor. Integrantes de la sala uno. María José Eras. Claro, dicen que algún compañero me ayude compartiendo, por favor, las diapositivas. Gracias. Bueno, buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Hoy día les vamos a hablar sobre la influencia de los medios en la conducta humana. Bueno, estos son los integrantes. A continuación, como una introducción, tenemos que los medios legítimos o ilegítimos pueden influir en lo que son el comportamiento humano porque transmiten ideas, normas, valores y formas de actuar que las personas pueden aprender o imitar. Los medios legítimos son aquellos aceptados social y legalmente, como lo es la educación, la familia o medios de comunicación responsables. Por otra parte, los medios ilegítimos, como grupos delictivos,
como grupos delictivos, entornos violentos o contenidos que promueven actividades ilícitas, pueden influir en comportamientos negativos o antisociales. Bueno, nosotros pusimos como ejemplo de que un joven sueña con tener su propio negocio y salir de esa pobreza que es su meta cultural. Este se pregunta cada día, ¿qué tengo que hacer para cumplir mi sueño? Sin embargo, al no tener acceso a lo que son los medios legítimos, como lo es la educación o empleo formal, su conducta se ve afectada por lo que es la frustración y decide recurrir a medios ilegítimos, lo cual lleva a involucrarse en lo que es el microtráfico de drogas para financiar su proyecto, lo que demuestra cómo la falta de oportunidades altera el comportamiento y lo deja totalmente expuesto y vinculado al crimen para poder alcanzar el éxito que la sociedad exige. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, chicos y chicas. Entonces, miren, qué importante que es este tema, qué importante es tratar de entender desde la sociología cómo desde estas distintas perspectivas, comenzamos a darnos cuenta que la criminalidad se vuelve un eje importantísimo desde distintos ámbitos. Nosotros comenzamos a entender la criminalidad desde estos ámbitos y me parece importantísimo. ¿Ok? Que nosotros, a medida que vamos conociendo un poquito más de acerca de los temas, eh, vayamos relacionando muchas de estas cosas con lo que está pasando hoy en día. Y mucho está pasando con el tema em, de nuestra sociedad, ¿no es cierto? Entonces, bueno, criterios de aprendizaje y de socialización. Tenemos teorías importantes que por una parte son la teoría del aprendizaje de Bandura, que ya revisamos algo, y por otra parte la de Sutherland, o también conocida como la teoría de la asociación diferencial. Sutherland propone que el comportamiento delictivo se aprende en grupos primarios de base íntima, es decir, pandillas, amigos cercanos o la misma familia, a través de la comunicación directa. El aprendizaje incluye no solo las técnicas para cometer los delitos, sino también los motivos, los impulsos, las racionalizaciones y las actitudes que los justifican. Una persona se convierte en un delincuente cuando las definiciones favorables a la ley, a la violación de la ley, se supera en frecuencia, duración, prioridad e intensidad a las definiciones desfavorables. No es un cálculo consciente, sino el resultado acumulado de una socialización de entornos procriminales. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de vincularse inclusive con personas que han estado de alguna manera metidas en algo chueco. Generalmente sus temas de conversación, su comportamiento, su manera de actuar, su manera de relacionarse, eh, está enfocada a lo procriminal. Entonces tiene un aporte mucho más disruptivo, ¿no es cierto? Y claro, o sea, ¿qué es lo que dicen? Ok, yo cuando pucha, tenga la posibilidad, como estos asambleístas tienen la posibilidad de tener algo, yo sí me iría robando la plata, ¿ya? O si no te dicen, ah, bueno, esos de cuello blanco roban más que uno. Sí, sí se dan cuenta el discurso en el que se maneja generalmente esto. Entonces sí es sumamente complejo y complicado que nosotros tratemos, ¿no es cierto? Bueno, por una parte entendemos eso, pero lo que verdaderamente resulta un reto es tratar de quitar esa idea implantada en la cabecita de esas personas, sacarlas de ahí, sacar ese chip y desecharlo. Ok, chicos y chicas, sin más que decir, les dejo. A ver, chicos y chicas, les quiero comentar una cosa. El día jueves, ustedes no tienen clases conmigo, ¿sí? Y como les había comentado, yo tengo ya la autorización del señor rector y la autorización del decano, ya porque me voy a España a hacer a, a la inscripción del doctorado y a hacer algunas actividades académicas allá. Entonces, les voy a pedir, chicos, ¿no es cierto? Que de aquí en adelante nosotros nos vamos a conectar. Yo estaré en contacto con la presidenta, con Vanessa, y le iré comentando si en este caso se queda una persona como reemplazo
en algunas actividades o enviaré algunas actividades específicas dentro de estas horas de clases, ¿ok? Les agradezco muchísimo y espero que tengan una linda semana. Que les vaya muy bien. Gracias, Luis, igual. Hasta luego, Licen. Hasta luego.